Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Saludos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Me gustaría compartir con ustedes una pequeña reflexión bíblica, enfatizando la seguridad de nuestra salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y para eso yo voy a utilizar como un ejemplo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28, cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. El versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie me las arrebatará de mi mano. Nadie me las arrebatará de mi mano. Me gustaría compartir una reflexión bíblica de estos dos versículos en el nombre del Señor. ¿Están listos? ¿Están ready? Comenzamos en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria del Señor. Bien, por lo menos aquí en la Biblia observamos que aquí aparece la palabra mis. Esta palabra mis ovejas, esta palabra mis gramaticalmente se le conoce como un pronombre posesivo. Y los pronombres posesivos comienzan con mi, mío, tuyo, suyo. Esos son pronombres posesivos. Los pronombres posesivos hablan y expresan de pertenencia, hablan y expresan de propiedad y posesión. En otras palabras, algo que es tuyo en primera persona o algo que es de otra persona, en este caso una segunda persona. Entonces, cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, está indicando que esa palabra mis está identificando, está distinguiendo, diferenciando entre un grupo de ovejas que posiblemente no oyen la voz del Señor, no son ovejas de Cristo, y está identificando y diferenciando y distinguiendo entre un otro pequeño remanente de ovejas que sí oyen la voz del Señor y que son de Cristo, que son de Cristo. Las que son de Cristo oyen la voz del Señor. Ahora, bien interesante que cuando aquí la palabra mis, que es un pronombre posesivo, si hacemos un análisis en las escrituras del griego, en las escrituras del griego no aparece la palabra mis, no aparece la palabra mis, que viene siendo un pronombre posesivo, como yo le dije, sino que aparece un artículo determinante que viene siendo las ovejas. Aparece las. Entonces, la combinación del artículo las, juntamente con la palabra oveja, que la palabra oveja es un sustantivo, la combinación de ambas palabras juntas en el griego lo escribe como un nominativo, como un nominativo. La combinación del artículo juntamente con la palabra sustantivo, que es la palabra ovejas. Entonces, ¿por qué aparece un artículo nominativo como la palabra las ovejas? Bueno, está bien, vamos a la. Para eso tendríamos que analizar el contexto cultural, el trasfondo cultural del por qué Jesús habla y dice las ovejas. Ya que Jesús, cuando dice las ovejas, no solamente usa un artículo que es las, sino que también repite otro artículo determinante en el griego.
aparece otro artículo que viene siendo las ovejas y el segundo artículo aparece de esta forma, las mías. ¿Ve? Aparecen dos artículos. En el griego aparece las ovejas oyen mi voz. Y luego aparece otro artículo más que dice las mías. Ve que repite otro artículo y en el segundo artículo está acompañado de una preposición, de una palabra que es un pronombre posesivo nominativo, que es la palabra mía. Para entender bien ambos artículos hay que ir al contexto y al trasfondo cultural. Número uno, comenzamos. Cuando se habla de que Jesús dice, las ovejas oyen mi voz, antes de Jesús llegar para salvar a los judíos, para predicar el mensaje del Evangelio, antes de la llegada de Jesús, se encontraban lo que llamamos las sectas de escribas y fariseos. Antes de Jesús llegar, ya se encontraban en la tierra, en Jerusalén, lo que conocemos las sectas de escribas y fariseos. Y eso lo podemos encontrar de acuerdo al contexto. Vamos a analizar el mismo capítulo 10, pero esta vez en el versículo 8. Versículo 8 dice, todos los que han venido son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le prestaron atención. Me parece que la Biblia, Reina Valera 1960 y otras traducciones, lo traduce de esta manera. Todos los que han venido antes de mí. Así lo traduce. Todos los que vinieron antes de mí. Y luego dice, son ladrones y salteadores. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes son esos que vinieron antes de Jesús venir? ¿Quiénes son esos de los que antes de Jesús llegar y predicar el Evangelio? Pues el contexto nos indica que son los líderes de Israel, que se conocen mejor conocidos como las sectas de escribas y fariseos. Las sectas de escribas y fariseos ya llegaron ahí mucho antes. Esa secta de escribas y fariseos se ocupaban de impartir la enseñanza de la ley de Moisés, pero ellos no podían cumplir la ley de Moisés por las demandas que había y las exigencias que había de la misma ley de Moisés. Esta secta de escribas y fariseos le imponían una carga pesada a muchos de estos discípulos de Cristo, a muchos de los discípulos de Cristo Jesús. Le imponían una carga pesada. ¿En qué consiste esa carga? La carga consiste en el peso de la conciencia, de que si ellos fallan y no cumplen la ley, pues entonces van a ser condenados. Pues entonces, antes de Jesús llegar para predicar el evangelio del reino, ya se encontraban estas sectas. Y como Jesús sabía que estas sectas era una secta bien peligrosa, que le imponen cargas pesadas y un yugo pesado a las personas en cuanto a cumplimientos de la ley y mucho más, pues entonces Jesús dice, las ovejas. Y luego en el griego repite otro artículo más, otro artículo nominativo, diciendo las mías. ¿Ve? Cuando dice las mías, el artículo está definiendo, determinando, diferenciando, distinguiendo entre ovejas que no son del rebaño, que son malas ovejas, y entre las ovejas que le siguen a Cristo. Entonces Jesús dice, las mías, las que son mías, ellas oyen la voz del Señor y me siguen y me siguen. Entonces, según el contexto bíblico, aquí mismito donde acabamos de leer, que es el versículo 8, si leemos el versículo 10, vamos a dirigirnos al versículo 10. Al versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir.
pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pregunta, ¿quién es ese ladrón? El ladrón aquí, según el contexto, viene siendo las ovejas que no oyen la voz de Dios, que vienen siendo la secta de escribas y fariseos. El ladrón, según el contexto, son esas sectas de escribas y fariseos que vienen a jobar la palabra que Cristo quiere hablar a los suyos. La palabra que Jesús le está dando a los discípulos, donde le promete, según el contexto, en el versículo 28, que lo vemos aquí, versículo 28, diciendo, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. El ladrón son las sectas, los falsos maestros que vienen a jobar, a quitar de ti, de nosotros, la palabra es el evangelio, la seguridad del evangelio que nosotros hemos recibido. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo le doy vida eterna, el ladrón lo que hace es que quitarte esa palabra y condenarte. Cuando Jesús dice aquí, nadie me puede arrebatar de mi mano lo que yo le di, la vida eterna que yo les di a los que han creído. El ladrón aquí lo que hace es quitarte esa palabra, quitártela de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu y ponerte otra palabra opuesta y contraria a la que Jesús te dice, que nadie te puede arrebatar de la mano de Cristo, porque tú estás guardado de Cristo. Pero entonces, si vamos a analizar bien el contexto, el ladrón que se habla aquí en el versículo 10 hace referencia a la secta de escribas y fariseos, a los maestros falsos. Si lo vamos a ver dentro del punto de vista, la palabra ladrón como sustantivo neutro, si lo vamos a ver ladrón como una palabra neutral, también puede hacer referencia como el diablo. También puede aplicar como el diablo, pero en este contexto el ladrón aquí hace referencia a los falsos maestros, falsos apóstoles, a las ovejas que no oyen la voz del Señor, que se oponen a los discípulos de Cristo Jesús. Bien, continuamos. Cuando se usa el término las ovejas oyen mi voz en el griego, que aparece un artículo nominativo. El artículo nominativo indica que se está dirigiendo las ovejas que son de Cristo. Esas son las que oyen la voz del Señor y Dios le da discernimiento de espíritu para poder discernir y distinguir en cuanto a una falsa doctrina y una sana doctrina. ¿Ok? Perfecto. Cuando se utiliza la palabra ovejas, la palabra oveja aquí es un título que Jesús le da únicamente a Israel, no a la iglesia. El apóstol Pablo, que es el apóstol a las iglesias en estos tiempos que nos da la enseñanza doctrinal del evangelio, Pablo nunca usa el título de oveja para referirse a nosotros la iglesia, sino que Pablo nos llama a nosotros y nos identifica a nosotros como hijos de Dios, o también nos identifica a nosotros como la iglesia que es el cuerpo de Cristo. También Pablo a nosotros nos enseña y nos identifica a nosotros, nos identifica como santo, según el libro de Efesios 1, versículos 3 y 4. Santo, tú eres un hombre santo, tú eres una mujer santa. Para nosotros, Pablo nunca nos enseña en hacer una descripción como un adjetivo de describirnos como oveja, porque la palabra oveja es un título que siempre Dios le otorgó únicamente y específicamente para Israel, comenzando desde el Antiguo Testamento. La palabra oveja también es utilizada y sacada de la manada de oveja literal, porque una manada de oveja en términos literal y físicamente, pues las ovejas conocen al dueño. Y cuando las ovejas, literalmente hablando, ven a un extraño,
entrar al redil, las ovejas huyen y salen, se van corriendo porque no escuchan y no obedecen la voz de un extraño, solamente la voz de su dueño. En este caso, nosotros, como somos hijos de Dios, Dios nos da discernimiento de espíritu para poder escuchar y seguir a Dios o seguir el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Porque hemos decidido de creer y seguir a Cristo. Creer y seguir a Cristo Jesús. Bien. Vamos entonces al versículo 28, ¿ok? En el nombre de Jesús. En el versículo 28 dice lo siguiente: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Es una promesa que Dios nos da a nosotros en este tiempo, la iglesia. Que todo aquel que ha creído en Cristo, la promesa es que nunca van a perecer, sino que cuando venga el día del arrebatamiento, nuestra vida la vamos a encontrar en la presencia del Señor. Podemos morir en la tierra, sí, es verdad, pero vamos a hallar la verdadera vida se encuentra cuando seamos levantados, arrebatados con fuerza a la presencia del Señor, como dice el apóstol Pablo en la carta de Tesalonicenses, que nos habla del arrebatamiento de la gloriosa salvación de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, la promesa de aquellos que han creído en Cristo, que siguen a Cristo, aunque tengamos mil defectos y debilidades. Pablo lo entendió. Pablo entendió muy bien esto en la carta de segunda de Corintios 12, versículo 9, cuando Pablo testifica diciendo, y me ha dicho Jehová Dios, y me ha dicho el Señor diciéndome, bástate en mi gracia, porque el poder de Cristo se va a perfeccionar cuando más débil tú te sientas. ¿Qué significa eso? Esto significa mucho. Que al ser nosotros salvados por Cristo, al que Cristo nos dé la vida eterna, nos da una promesa, número uno, de que no hay forma, de no hay diablo, no hay hombre, no hay sistema en este mundo, no hay nada en este mundo que puedan tomar a los hijos de Dios de la mano de Cristo. Porque Cristo te tiene a ti en su mano, te tiene a tu familia, te tiene a tus hijos, tiene tu vida completa, tiene tu futuro. Tu futuro está en las manos del Señor. Y cuando dice nadie me las arrebatará de mi mano, significa que no puede haber ninguna otra entidad. No puede haber ninguna otra entidad mayor que la que es de Cristo que te arrebate tu alma, te arrebate tu espíritu, tu corazón, la comunión contigo, porque Cristo te sostiene. Porque hay un agente mayor que es Cristo, que es el que te está sosteniendo. Si la salvación se pudiera perder, significa que la obra de Cristo sería en vana, sería inútil. Significaría que la obra de Cristo significaría que hay alguien mayor que puede más que Cristo. Pero cuando te dice a ti en el versículo 28, yo les doy vida eterna, significa que la vida eterna se la da Cristo a todos aquellos que deciden creer en Cristo, como usted, que ha decidido creer en Cristo. Y a la vez que Cristo te da la vida eterna, la vas a seguir teniendo hasta que llegue el tiempo glorioso del arrebatamiento de Cristo, de llevarse su santa iglesia para la gloria del Señor Jesús. Cuando Dios le dijo a Pablo en segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, bástate mi gracia. Pablo entendió que él luchaba con muchas debilidades humanas. No hay debilidades humanas y aún debilidades de la carne que sea mayor que la gracia del Señor. Porque cuando Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque el poder de Cristo se va a manifestar cuando más débil tú te sientas. ¿Qué significa eso?
que no hay debilidad humana que sea mayor que la gracia del Señor, porque la función de la gracia es guardarte, guardarte, protegerte, fortalecerte cuando más débil tú te sientas. Por eso Dios le dijo a Pablo, no te preocupes, bástate que mi gracia te sostiene, mi gracia te fortalece cuando más débil tú te sientas. Cuando Dios nos da la esperanza de que jamás pereceremos y nadie nos arrebatará de la mano del Señor, créele a Cristo. No le creas a la carne, no le creas a los fariseos, porque Dios te tiene a ti en su mano poderosa y te guarda hasta el día que venga el arrebatamiento de la iglesia. Tú le perteneces a Cristo. Tú eres perteneciente a Cristo Jesús y nadie, como dice Pablo en Romanos, ni lo alto, ni lo bajo, ni espada, ni principado, y ninguna cosa creada en este mundo te podrá apartar y sacar de la mano poderosa del Señor que te sostiene todo el tiempo. Y aún en medio de las debilidades que tú tengas, Él te sigue sosteniendo. Él te salvó a ti independientemente, no importa de tus muchas debilidades, Él te salvó a ti ya. Tiene la salvación segura en Cristo Jesús. Descansa en el Señor. Reposa en el Señor para la gloria del Señor Jesucristo. Vive el Señor para siempre. Gracias, Padre. Heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. En el nombre del Señor. Dios está contigo. Él está contigo, recordando las palabras que Dios le dijo al salmista David en el Antiguo Testamento, cuando el salmista David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque andase, una suposición que está hablando el salmista, aunque yo andase en valles de sombra y muerte, no temeré mal alguno porque Dios estará conmigo. Cuanto más Cristo te protege, está contigo. Aunque un ejército acampe contra mí, hombre, mujer de Dios, no temas, porque Dios te tiene a ti en la mano, guardado y protegido, protegiéndote en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Un abrazo de mi parte y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre, en el nombre del Señor. Bendiciones.